Muy buenos días. Hoy en la clase de guaraní estaremos trabajando con conjugación de verbos. Quiero recordarte que conjugar un verbo significa pasar por los diferentes pronombres, por las diferentes personas, inclusive también por diferentes tiempos. Habíamos estudiado en castellano el tiempo presente, que se realiza en el mismo momento que estoy hablando ahora, el tiempo pasado, pretérito perfecto, que se realiza o se realizó hace un minuto o ayer, ya quedó en el pasado, y el tiempo futuro que todavía no llegó, que puede ser dentro de un rato, puede ser mañana, dentro de un minuto. Entonces, ara amoñe ara anganguaitepe. Hoy estaremos trabajando con el tiempo presente, pretérito perfecto y futuro perfecto en guaraní. En primer lugar, quiero señalarte los pronombres. She, de, jae, ñande, ore, pe y jaecuera son los pronombres en guaraní. She, que significa yo, de, que significa tú o vos, jae significa o, que significa él, y ñande, ore, significa nosotros. Hay una pequeña diferencia entre ore y ñande. ¿Cuál es? Ñande es incluyente y ore es excluyente. ¿Qué significa esto? Ñande, si yo te digo un día, ¿sabes qué? Ñande, yajata, ro'u helado. Nosotros iremos a tomar helado. Si yo te digo ñande, yo te estoy incluyendo a vos dentro de la oración, o sea que te estoy invitando. Pero si un día estoy enojada o estoy malandrina y te digo, ¿sabes qué? Orero, jotaro o helado. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a ir a tomar helado. Yo te digo que mis amigos y yo, o sea, nosotros, pero vos no, vamos a ir a tomar helado. Si yo te digo ñande, te estoy incluyendo en la oración. Si te digo oré, vos no estás incluido en la oración. Pe significa ustedes y jaecuera significa ellos. ¿Cómo armo yo el presente del verbo? Para empezar, te quiero señalar que el verbo va a po significa trabajar y esa es la raíz de mi verbo, la parte más importante. Va a po significa trabajar. ¿Cómo hago yo el presente? Sencillo. A esa raíz va a po le pongo las partículas are, o, ñaro, peo. Y te das cuenta, con she uso a, con de uso re, she amba a po significa yo trabajo, de remba a po significa tú trabajas, jae omba a po significa él trabaja, ñande ñamba a po significa nosotros trabajamos, oreromba a po significa nosotros trabajamos, pemba a po significa ellos, ustedes trabajan, jaecuera omba a po significa ellos trabajan. ¿Te das cuenta? Le agrego sencillamente a la raíz las partículas areo, ñaro, peo. Es súper importante que vos te aprendas esas partículas en orden y entonces le podés poner a cualquier verbo y vos ya estás conjugando cualquier verbo. A, re, o, ya, ro, peo. Solamente quiero hacerte notar algo. En ñande dice ñamba a po. Si yo tengo un verbo nasal, te recuerdo que en guaraní habíamos estudiado que hay palabras nasales y palabras orales. Las palabras nasales son aquellas que llevan M, N o acento nasal. ¿Te acuerdas? Aquellas que llevan montañita o sombrerito. Esas eran las palabras nasales, las que llevan M, N, Ñ, etc. Entonces, si el verbo es nasal, el verbo mbaapo, por ejemplo, es nasal porque lleva mba, lleva la M ahí, yo le pongo la partícula ña.
Si un verbo fuese oral, en vez de ña, llevaría ya. Vamos a ver en un ratito otra vez esto. Pero quiero recordarte que el orden de estas partículas, areo, yaro, peo, es muy importante. ¿Cómo yo formo el presente de un verbo? Sencillamente a esta raíz del verbo, el verbo mbaapo, yo le pongo areo, yaro, peo adelante y yo ya tengo formado el presente. Ambaapo, rembaapo, ombaapo, ñambaapo, rombaapo, pembaapo, ombaapo. Tengo listo el presente. ¿Cuáles eran las partículas estas que son tan importantes? A, re, o, ya, si el verbo es oral, ña, si el verbo es nasal, areo, yaro, peo, areo, yaro, peo, areo, yaro, peo. Qué importante es que memorices estas partículas. Si vos aprendes estas partículas, le podés poner a cualquier raíz del verbo y ya tendrás el presente de ese verbo. ¿Cómo eran? A, re, o, ya, o ña, ro, peo. A, re, o, ya, con verbos orales, ña, con verbos nasales, ro, peo. Areo, yaro, peo. Areo, yaro, peo. Areo, yaro, peo. ¿Te acordás? ¿Lo podés decir sin mirar? A, re, o, ya, ro, peo. Una vez más. A, re, o, ya, con verbos orales, ña, con verbos nasales, ro, peo. Muy bien. Si yo recuerdo estas partículas y las pongo delante de la raíz del verbo que se me da, yo ya estoy teniendo el presente. ¿Cómo formo el presente? Así. She, a, karu. Fíjate, karu es el verbo comer. La raíz karu, 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 karu se repite todas las veces. Lo único que cambia es areo, yaro, peo. ¿Te fijaste que karu es un verbo oral? Por eso pongo ya, no pongo ña, ya. Entonces queda akaru, rekaru, okaru, yakaru, rokaru, pekaru, okaru. Y ya está conjugado en presente. Ara, ananguaitepe es el presente. Akaru, rekaru, okaru, yakaru, rokaru, pekaru, okaru. ¿Cómo yo formo el presente? Este verbo, karu, yo le agregué areo, yaro, peo adelante y yo ya tengo formado el presente. Muy bien. El ejercicio número 3 dice Jaemba Eishapa Oiba era Ara Ananguaitepe. Digo cómo debería estar en presente. Y acá te voy a llamar la atención a dos detallitos. Atención. ¿Sabías que si yo al verbo que está en presente yo le agrego la partícula ta al final, se vuelve futuro? Mira, acá está. Dicen de, rece, ta, ñuguasupe. Ahí dice tú saldrás a Ñuguazú. Pero aquí mi ejercicio me dice que yo ponga en presente. Significa que le voy a sacar esa ta y ya se va a convertir en presente. De, rece, ñuguasupe. Si yo a ese NC yo le pongo ta, se convierte en futuro. Si yo le quito ta, está en presente. DNC, Ñuguazube. Tú sales a Ñuguazú. La oración número 2 dice caló, omba, apo, ta, o cuepe. La misma cosa. Mira, si aquí le pongo ta al final del verbo, está en futuro. Caló trabajará en la chacra, dice ahí. Pero mi ejercicio me dice que yo ponga esto en presente. Entonces, ¿cómo dirá? Caló omba apo, le quito la ta.
omba apo kokuepe. Si yo le pongo omba apo, está en presente. Carlos trabaja en la chacra. Pero si yo le pongo ta, se convierte en futuro y dirá trabajará. Meli okaru akue sherogape. Acá también te quiero llamar la atención a esta partícula. Esta partícula usó más acue significa pasado, significa pretérito perfecto, algo que ya pasó. Si yo leo con acue, Meli okaru akue sherogape, yo digo, Meli comió en mi casa antes, hace mucho, pero acá mi ejercicio me dice que yo ponga en presente. ¿Qué voy a hacer entonces? Le voy a quitar acue y quedará Meli okaru sherogape, o sea, Meli come ahora, Meli come a mi casa. Te llamo la atención, entonces, si yo le pongo acue al final del verbo, al final del presente, se convierte en pretérito perfecto, se convierte en pasado. Si yo le pongo ta al presente, al verbo conjugado en presente, se convierte en futuro. Seguimos viendo entonces eso mismo. Ahora, amoñeta arambol beguaitepe. Ahora vamos a trabajar con el tiempo pasado, el tiempo pretérito perfecto. ¿Qué dijimos? Dijimos que si yo tengo el verbo conjugado en presente, como she ayapo, dere yapo, oyapo, yayapo, loyapo, peyapo, oyapo, eso está en presente. La raíz del verbo es yapo, que significa hacer, y yo sencillamente le agregué areo, yaro, peo. Uso ya con ñandé, perdón, porque el verbo es oral. Entonces, agrego sencillamente a la raíz areo, yaro, peo y ya se formó el presente. Pero si yo le agrego la partícula acue al final, se convierte en pasado, se convierte en pretérito perfecto. Y ahora yo digo ayapo acue, o sea, yo hice, dereyapo acue, vos hiciste, jae oyapo acue, él hizo, ¿te diste cuenta? Se convirtió en pasado, te convirtió en pretérito. Ñande yayapo acue, orero yapo acue, pe yapo acue, jae cuera oyapo acue. Vuelvo a repetir hasta aquí. El presente se forma con la raíz del verbo, el verbo que te da, en este caso yapo, y pongo adelante areo, yaro, peo. Así de fácil se forma el presente. A eso, si yo le agrego acue, se vuelve pasado. Si yo le agrego ta, se vuelve futuro. A ver un poco entonces. Repasamos. Jae ñe'eteva arambo beguaitepe. Ñe'eteva yeroku. El verbo es yeroku, que significa bailar, y lo vamos a pasar al pretérito perfecto, al pasado. She ayeroku. Hasta ahí tenemos presente, ¿cierto? She ayeroku significa yo bailo, pero me pide que yo lo pase al pasado. Entonces, que lo pase al pretérito. ¿Qué voy a agregar? Acue. Muy bien. Dere yo re yeroku es tú bailas. Pero si yo le pongo acue, es tú bailaste. Es pasado, es pretérito. Jae o yeroku, este está en presente. Al presente le pongo acue. Ya yeroku, acue. Ro yeroku, acue. Pe yeroku, acue. Jae cuera o yeroku, acue. Así de fácil. A yeroku, re yeroku, esta parte es presente. A este sencillamente le pongo un puso y acue, y automáticamente este verbo se volvió pasado, pretérito perfecto. El ejercicio 6 me dice ambos hasaku añe eteba arabo beguaitepe. Paso estos verbos al pretérito. Aquí me dice omba apo significa trabaja, o que significa duerme,
Opo significa salta, oñani significa corre y oguatá significa camina. Pero me pide que yo le pase al pretérito perfecto, que le pase al pasado. ¿Qué voy a agregarle a este verbo para que diga, para que esté en pasado? Omba apo, acue. Muy bien. ¿O qué? Acue. Opo, acue. Oñani, acue. Oguatá, acue. Excelente. Te recuerdo una vez más que el presente se forma con are, o, yaro, peo, más la raíz del verbo que se te indica. Si lo quiero pasar al pasado o al pretérito perfecto, sencillamente a ese presente le agrego acue. Y como te había adelantado ya hace rato, ahora vamos a ver eso mismo, pero en futuro. Aquí, hasta aquí, yo tengo la conjugación del verbo guatá, que significa caminar. Guatá significa caminar. Shea guatá significa yo camino. Dere guatá, tú caminas. Jae o guatá, él camina. Pero ¿qué pasa si a ese verbo yo le pongo la partícula ta? A ese presente yo le pongo la partícula ta. She aguatata, dere guatata, jae o guatata. Ahí se pasa directamente, se pasa al futuro. Yo caminaré, tú caminarás, él caminará, ñande ya guatata, orero guatata, pepe guatata, ecuera o guatata. Directamente esto, en vez de pasar al pasado o en vez de quedar en el presente, ahora paso al futuro. ¿Cómo hago para pasar un verbo al futuro? Al presente que ya se formó, areo, yaropeo, más el verbo indicado, le agrego ta. Así de fácil. Para pasar al pasado, le agrego acue. Para pasar al futuro, le agrego ta. Entonces, acá dice jaeco ñe ara upe guaitepe. Lo digo en el futuro. Mi verbo ahora es ñe. Ñe. ¿Te diste cuenta que ñe se repite todas las veces? La raíz es la misma. Siempre el verbo que te indica, ese se repite todas las veces. ¿Cómo yo voy a hacer para hacer el presente? Le pongo a, re, o, ya, ro, pe, o. En este caso, a ñande le voy a poner ña, porque es un verbo nasal. A, ñe, pero me pide que esté en futuro. Hasta aquí está en presente. Ahora, para volverlo en futuro, yo le voy a poner ta. She, a, ñe, ta. De, re, ñe. Hasta aquí está en presente. Para volverlo en futuro le pongo ta. Jae, o, ñe, ta. Ñande, ¿qué le voy a poner acá? ¿Ya o le voy a poner ña? Le voy a poner ña porque es un verbo nasal. Si el verbo es oral, le pongo ya. Ñande, ñañe, ta. Y ahí se volvió futuro. Orero, ñe, ta. Pe, peñe, ta. Aecuera, oñe, ta. Y ahí está toda la conjugación del verbo hablar en futuro. Y ahí dice, yo hablaré, tú hablarás, él hablará, nosotros hablaremos, etcétera, etcétera. El último ejercicio me dice, ambojasako añe eteba ara upe guaitepe. Me dice que yo pase estas oraciones al futuro. Tengo el verbo o mañá. Si tengo are o yaropeo más sencillamente el verbo mañá, que significa mira, esto está en presente. ¿Qué voy a hacer para volverlo en futuro? ¿Qué le voy a poner a o mañá? Solamente la partícula ta. En el segundo ejercicio, ¿qué notas? ¿Qué significa acue? ¿De qué te hace acordar esa partícula acue? Esa partícula acue significa pasado. Yo le puedo poner acue y ta en el mismo verbo. No puede estar en
pasado y presente al mismo tiempo. Quiere decir que le voy a quitar esto. Al verbo opuka le voy a poner ta. Ahora sí. Para formar el futuro le tengo que quitar ese acue y a opuka le agrego ta. A okaru le voy a poner ta. Oyeroku, aquí tengo, aparece otra vez acue. ¿Qué voy a hacer con acue? Le voy a quitar y a oyeroku le voy a agregar ta. Ahora sí se volvió futuro. Y a opuka directamente le voy a agregar ta. Solamente repasando, una vez más te recuerdo que para formar el presente de un verbo, de cualquier verbo, yo le agrego areo, yaropeo. Areo, yaropeo. Delante de la raíz del verbo, si le quiero poner o convertir en pasado a ese verbo ya conjugado en presente, le agrego acue. Y si lo quiero pasar a futuro, a ese verbo en presente le agrego ta. Y entonces ya está conjugado. Ñamba apoque.